La triste historia de amor que aún perturba a Latinoamérica en la madrugada. En una noche envuelta en niebla, donde las sombras parecían murmurar secretos olvidados, una joven llamada Valentina caminaba por las calles desiertas de su pueblo. El frío le calaba los huesos, pero había un fuego dentro de ella que no podía extinguirse. La leyenda decía que en esa madrugada de luna llena, los espíritus de amores perdidos regresaban para reclamar lo que era suyo. Valentina, con una carta antigua en sus manos, sentía cada latido como si tuviera vida propia. Era la carta que su madre le había dejado, la que nunca se atrevió a abrir durante todos esos años. Al abrirla, un escalofrío recorrió su espalda, el aroma a papel envejecido la envolvía, mientras palabras cargadas de pasión se revelaban ante sus ojos. Hablaban de un amor prohibido, de un anhelo que desafió las reglas del tiempo. ¿Podría ser que el amor de su madre había trascendido incluso a la muerte? Valentina miró a su alrededor, como si las sombras pudieran darle respuestas. Sus amigos siempre decían que la violencia del desamor es tan intensa que puede romper el mismo tejido del universo. ¿Sería verdad? Mientras Valentina avanzaba, escuchó un susurro entre las sombras. Un hombre apareció, con mirada intensa y un aura que le resultaba extrañamente familiar. Era como si la brisa le hubiera susurrado su nombre. La conexión fue instantánea, un nudo en su garganta y un latido acelerado en su pecho. ¿Eres tú?, preguntó con temor. Pero en ese instante, la bruma se espesó, como si el tiempo mismo estuviera conteniendo la respiración. Las luces del pueblo empezaron a parpadear. Todo un espectáculo sobrenatural empezó a acontecer ante sus ojos. Y en ese momento, se preguntó, ¿qué estaba realmente sucediendo? Hey, antes de continuar con esta increíble historia, necesito darte un aviso importante. Muchas personas han reportado que YouTube las ha desuscrito sin previo aviso. Tómate un segundo para chequear el botón rojo abajo y asegurarte de que sigues suscrito al canal. No querrás perderte ninguno del contenido exclusivo que viene pronto. Y mientras estás ahí, aplasta ese botón de me gusta, realmente me ayuda con el algoritmo. Y cuéntame en los comentarios, ¿de qué ciudad estás viendo esto? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia. Conectemos. Un trueno retumbó, rompiendo el silencio como un grito desgarrador. Valentina se congeló. ¿Era esa la voz de su madre que resonaba entre la lluvia? ¿O era el eco del dolor de un amor que aún buscaba justicia? Las respuestas ardían dentro de ella, pero el misterio crecía y crecía. Con cada latido, la llegada de un nuevo secreto se acercaba. ¿Qué realidad la atraparía en su tela de araña emocional? Las luces seguían parpadeando, y con cada destello, el final era cada vez más incierto. ¿Podría Valentina desentrañar la conexión entre el pasado y el presente antes de que la sombra se lo llevara todo? Valentina sintió el aire cargado de electricidad, como si cada rincón del pueblo estuviera a punto de estallar. Las sombras parecían acercarse, como si quisieran envolverla en un abrazo eterno, y el hombre frente a ella, aunque familiar, emanaba un aura de misterios no resueltos. ¿Quién eres?, balbuceó, su voz temblorosa apenas un eco en la oscuridad. Él sonrió, pero había algo en su expresión que frenaba su latido. Soy Luca, respondió, su voz resonando en la niebla. Su sonrisa se desvaneció al instante, y sus ojos parecieron brillar con una tristeza infinita. Venía a buscarte, Valentina. Tu madre me pidió que te encontrara. Esa simple frase hizo que el estómago de Valentina se encogiera. Era como abrir una puerta a un pasado que nunca había imaginado, un eco de promesas olvidadas. La lluvia comenzó a caer más fuerte, como si el cielo mismo llorara por aquellos amores que habían sido arrasados. ¿Qué quieres decir con que mi madre te pidió que me encontrara?, preguntó Valentina, consciente de que las sombras parecían estar escuchando sus palabras. Hay secretos que su alma no puede descansar sin revelar. Hemos estado perdidos mucho tiempo, dijo Luca, tendiendo su mano hacia ella, su mirada suplicante. A medida que Valentina miraba esa mano, las memorias de su madre comenzaron a fluir en su mente, risas, susurros y lágrimas ocultas. Un relámpago iluminó la noche, revelando una marca en el pulso de la muñeca de Luca. Era la misma que ya había visto en el retrato de su madre, un símbolo que reflejaba un amor propuesto, pero nunca consumado. Todo su cuerpo se estremeció al darse cuenta de que el hilo que unía su destino al de Luca era más profundo de lo que jamás había pensado. Las luces se apagaron por completo, y el mundo pareció caer en un completo silencio.
Valentina sintió un tirón en su corazón, el miedo y la curiosidad luchaban entre sí. Luca, ¿qué pasó entre tú y mi madre? Háblame, exigió. La urgencia en su voz resonó en la penumbra. Es una historia de amor, pero también de sacrificio, comenzó él, su voz un susurro dolorido ante la tormenta. Tu madre y yo nos amamos con una intensidad que ningún tiempo puede borrar. Pero, por razones que nunca entenderé del todo, nuestras almas quedaron atrapadas en un ciclo de desamor y dolor. Y ahora, ella necesita que descubras la verdad de repente. Valentina sintió que una sombra más oscura se cernía sobre ellos. Valentina. La voz de su madre la llamaba desde la nebulosa oscuridad. Pero no era solo un eco, era un grito de advertencia. No debes quedarte aquí, insistió Luca, la urgencia en su tono casi palpable. En ese instante, las luces del pueblo parpadeaban nuevamente, pero esta vez, las sombras no parecían solo estar alrededor, parecían cobrar vida propia, expandiéndose como un susurro de desconsuelo que pulsaba con una necesidad apremiante. ¿Qué debo hacer?, preguntó Valentina, su voz temblando entre la determinación y el temor. El viento levantó la niebla a su alrededor, y por un momento, el tiempo pareció detenerse. La respuesta que Luca estaba a punto de darle podría cambiarlo todo. La pregunta se atascó en la garganta de Valentina y, antes de que pudiera aguantar el aliento, un grito desgarrador resonó por el aire. Era el llamado de su madre, una súplica melancólica que provenía de algún lugar más allá de la vida. Lo descubrirás pronto, dijo Luca, mientras las sombras cobraban vida a su alrededor y los ecos de viejas heridas llegaban en su búsqueda. ¿Qué elegiría Valentina en esta danza con lo desconocido? Con el corazón en un puño y una encrucijada inminente en su camino, Valentina se encontró en una intersección de destino y deseo. Pero en el fondo, ¿sabía que el verdadero reto apenas comenzaba? ¿Podría finalmente liberar a su madre del sufrimiento? ¿O el amor que pensaba que comprendía era solo un espejismo entre las sombras? La niebla se espesó, listando secretos que aún aguardaban ser desenterrados. Los ecos de la tormenta resonaban en el aire, llenando el espacio de murmullos inquietantes mientras Valentina sentía el peso de la mirada de Luca sobre ella. El instante se tornó interminable. La lluvia caía con fuerza, como lágrimas del cielo que lamentaban lo que estaba por venir. ¿Qué secreto guardaba su madre? La pregunta ardía en su mente, pero el profundo temor de lo desconocido se entrelazaba con la angustia por lo que podría descubrir. Valentina dio un paso atrás, la mano de Luca quedando fuera de su alcance. No puedo, murmuró, su voz apagada por la tormenta que aullaba. No entiendo nada. Que me digas que mi madre me buscó, que hay secretos, es demasiado. Las sombras que la rodeaban parecían moverse, retorcerse, dejando impresiones de un dolor que se había arraigado en el suelo del pueblo. Escúchame, Valentina, insistió Luca, su voz cargada de urgencia. Si no actúas, si no desatas el nudo que mantiene este ciclo, tu madre quedará atrapada para siempre. Las palabras le quemaban a ella como brasas. Sabía que estaban conectados, la tristeza en sus ojos se reflejaba en el fondo de su ser. Pero aún así, un pequeño hilo de resistencia le decía que debía cuidar su propio corazón antes de arriesgarse a herirlo más. ¿Y qué es lo que debo hacer?, preguntó Valentina, el tono de súplica en su voz como un hilo delgado al borde de romperse. Debes encontrar la antigua cueva cerca del río. Luca comenzó, pero la mención de la cueva hizo que un escalofrío recorriera la espalda de Valentina. Había escuchado historias de esa cueva, un lugar que muchos evitaban mencionar. Se decía que contenía secretos oscuros, pactos sellados con dolor y sangre. ¿Era allí donde su madre había anclado sus recuerdos? Eso no es posible. Hay leyendas sobre la cueva. La gente dice que es un portal hacia lo desconocido, dijo Valentina, la voz temblando en una mezcla de incredulidad y miedo. Es precisamente por eso que debes ir, afirmó Luca, la determinación en su voz rompiendo el murmullo del viento. Solo así podrás liberar a tu madre. Si no lo haces, todos los que amaron y perdieron quedarán atrapados en este tormento para siempre. El corazón de Valentina latía con fuerza en su pecho, como un tambor golpeando en medio de la oscuridad. La historia de su madre, el amor no correspondido, todo lo que había escuchado en sus relatos de infancia comenzaba a dibujar un entramado más complejo y trágico del que había imaginado. Mientras la lluvia caía, el grito de su madre resonaba en su mente, reviviendo un eco de desesperación y anhelo. ¿La veré de nuevo?, pensó en su interior,
sintiendo la desesperanza cerrándose como una trampa a su alrededor. Luca, notando su inquietud, tomó un paso firme hacia ella. Valentina, debes creer. La única manera de romper este ciclo es enfrentando el pasado. La cueva es tu única salvación. Con cada palabra suya, Valentina sintió cómo se deslizaba hacia la incertidumbre. ¿Qué pasará si no puedo manejarlo? Debes confiar en ti misma, respondió Luca, la angustia pronunciada en su voz. Hay más en juego de lo que imaginas. Y no solo se trata de tu madre sino de todos nosotros. La oscuridad pareció ingerir toda la luz en ese momento. El papel de Valentina se convirtió en protagonista de una historia que jamás eligió. Temimientos profundos comenzaron a amasar su determinación. Sin embargo, justo cuando se disponía a dar un paso adelante hacia la revelación, una sombra más robusta y amenazante emergió de la niebla. Valentina. La voz de su madre resonó nuevamente, desde lo profundo de la penumbra, llenando el aire con una señal de advertencia. Era como un puñetazo al corazón, recordándole que el tiempo se agotaba. La oscuridad se arremolinó y la ghastly figura de un ser se hizo visible, tomando forma entre los relámpagos. Luca miró hacia la sombra, su rostro palideció. No. No puede ser. Exclamó, el temor colisionando con la urgencia en su voz. Valentina sintió que el aire se helaba a su alrededor. La amenaza era palpable. ¿Quién o qué era esa sombra? ¿Siniestra? ¿Que finalmente estaba a punto de revelarse? Corre, Valentina. Corre. Gritó Luca, extendiendo su mano una vez más, pero una oscuridad horas estaba más cerca de lo que pensaban, reclamando el cuento de amor que ya era un eco de catástrofes por desatar. Ahora, la decisión no solo se trataba de su madre. El destino de Valentina también estaba en juego, atrapada entre recuerdos y sombras. ¿Con quién se atrevería a enfrentarse en el próximo paso? El camino a la verdad se estrechaba, y las sombras comenzaban a reclamar su historia. ¿Podría ella conquistar su destino o se hundiría en la oscuridad que la acechaba? El trueno resonó como un lamento en medio de la noche, un canto desolador que acompañaba las palpitaciones nerviosas de Valentina. La sombra que se cernía frente a ella era ahora palpable, una figura oscura que se retorcía como si las sombras mismas reclamaran su forma. En sus movimientos había un peso, una historia de sufrimiento entrelazada con la lluvia y la tierra húmeda. Valentina. Volvió a llamar la voz, cargada de dolor y resignación. Era su madre, más cerca que nunca, y, sin embargo, cada palabra parecía un grito distante que se perdía en la tormenta. No puedo correr. No puedo dejarte, respondió Valentina, su voz quebrándose y resonando con desesperanza. Un temblor recorrió su cuerpo, mientras la figura enemiga se acercaba, un rastro de frío en su paso que la mantenía anclada en el sitio. Debes hacerlo, insistió Luca, apretando su mano y sacándola de sus pensamientos. Su rostro, bañado de sudor y lluvia, reflejaba una preocupación palpable. Si te quedas aquí, la oscuridad te atrapará también a ti. La oscuridad se agravó alrededor de ellos, como si la tierra misma estuviera absorbiendo la luz. La sombra tomó una forma más definida, casi humana, pero los ojos que le miraban carecían de vida, de amor. No eres bienvenida aquí, Valentina, susurró, su voz un eco distante, quebrado, casi algo que podría haberse escuchado en sueños. El terror inundó a Valentina, cada fibra de su ser le advertía que esa sombra no era solo un obstáculo, sino una manifestación del dolor que su madre había vivido. ¿Era esta la representación de un amor que nunca floreció? ¿O el guardián de secretos desgarradores que su madre había tratado de ocultar? Voy a liberarte, determinó, su respiración se volvió más rápida. Si estás atrapada aquí, dejaré que la luz entre. Lo prometo. El sonido de su propia voz la sorprendió. ¿Tenía el poder para cambiar el destino de su madre? Los ojos vacíos de la sombra se centraron en ella, y en un instante, el espacio entre ellas pareció doblarse. Valentina sintió como un poder oscuro comenzaba a exhalar desde esa figura. Esa verdad ha sido sellada, Valentina. Solo quienes son valientes y puros de corazón pueden enfrentarse a la oscuridad. Eres un eco de lo que amó. De lo que perdió, Valentina gritó con fuerzas renovadas por la revelación. El corazón le latía con fuerza, la tormenta seguía rugiendo, pero ya no se sentía sola ni impotente. Estás atada a su dolor, y yo estoy aquí para liberarlo. Las sombras temblaron, como si retorcieran en euforia ante su desafío. ¿De verdad crees que puedes manejar la verdad?
lo que ocurrió no puede ser olvidado. Los corazones que amaron y sufrieron están atrapados en este ciclo por una razón. Valentina sintió una conexión ineludible. Esa sombra representaba la historia de su madre, un amor desgarrado por la traición y el arrepentimiento. No podía retroceder. Luca, al lado de ella, tomó una profunda bocanada de aire. Ahora, Valentina. Tienes que recordar. Recuérdala y la fuerza de su amor podrá liberarla. Las palabras de Luca resonaron en su cabeza y Valentina se concentró en los recuerdos de su madre, las historias que le contaba, las sonrisas que compartieron. Del amor que había sufrido su madre. Un amor que merecía ser liberado. La sombra se abalanzó sobre ella, pero antes de que pudiese acercarse, Valentina sintió una brillante oleada de energía recorrerla. En su interior, un nuevo destello de esperanza surgió, ardiendo en contraste con la oscuridad. «Mamá. Estás aquí. Vamos a enfrentar esto juntas», gritó con frenesí. La figura se detuvo en seco, como si las palabras de Valentina hubieran cortado a través de la niebla. Un destello brillante surgió a su alrededor, pareciendo envolver la sombra en un abrazo caliente y sanador. La tormenta comenzó a disiparse, y el eco de las lágrimas del cielo se tornó en un susurro suave, pero justo cuando parecía que la luz comenzaba a vencer, un grito desgarrado retumbó en el aire. Era el eco de un amor perdido, el lamento de una verdad que aún no estaba lista para ser revelada. La sombra se retorció, y Valentina retrocedió, sintiendo que el aire cambiaba nuevamente, llenándose de una tensión insondable. «¿Estás lista para enfrentar la verdad?», preguntó la sombra, su voz mutando entre lo familiar y lo aterrador. «Porque esto es solo el comienzo», Valentina intercambió una mirada preocupante con Luca, el peso de sus decisiones apretando su pecho. La historia de su madre aún tenía secretos que contar. La cueva estaba cerca, y el verdadero desafío apenas comenzaba. ¿Podría superar el nudo de traiciones y amores prohibidos, o quedaría atrapada en el harapos de una historia que nunca terminaría? La tormenta volvió a cobrar fuerza detrás de ellos, como un presagio de lo que se avecinaba. La decisión estaba latente, y Valentina sabía que, sin importar lo que pasara, el amor siempre encontraría su camino o tal vez se perdería en la penumbra nuevamente. Lo que estaba por revelarse era más grande de lo que jamás imaginó. Valentina apretó la mano de Luca, sintiendo como su corazón latía en un compás frenético. La sombra ante ellos se estremecía, como un volcán a punto de erupcionar, y las palabras que ahora flotaban entre ellos parecían tener un peso mayor a cualquier tormenta. «¿Qué significa esto?», preguntó Valentina, entre miedo y determinación. La niebla a su alrededor se espesaba, y cada susurro del viento parecía repetir las dudas que la atormentaban. Había una lucha interna dentro de ella, sabía que la verdad estaba a un suspiro de distancia, pero temía lo que pudiera revelar. «Tu madre no solo te espera a ti, Valentina», habló la sombra, su voz llena de ecos perdidos, «sino que el sacrificio debe hacerse». Un estremecimiento atravesó a Valentina. El aire frío se colaba en su piel como un cuchillo helado. La sombra se acercó más, y la angustia creció en su pecho. «Solo entendiendo el pasado podrás liberar el presente». «El pasado», murmuró Valentina, recordando lo que había oído de su madre, historias de amor que nunca debieron ser, un dolor que la había dejado marcada. Ella se preguntó si, al descubrir la verdad, se destaparían heridas aún más profundas. Pero el brillo de su madre seguía bailando en su mente, ese amor no era solo oscuridad. ¿Podría ser la llave que necesitaban? El eco de su dolor se entrelaza con la lluvia. «Está atrapado en este ciclo por la traición de lo que una vez fue puro», continuó la figura, gesticulando hacia la tormenta que a su alrededor parecía inflar su furia. «El momento de rescatarla se acerca, pero debes decidir, liberarla o dejarla perecer en la penumbra». Luca, viendo el conflicto en su rostro, apretó su mano aún más fuerte. «No estás sola, Valentina. Podemos enfrentar esto juntos. Ellos siempre van a volver. No permitas que te detenga el miedo». Con cada palabra, Valentina sintió que la luz resplandecía dentro de ella, opacando poco a poco la sombra. Se forzó a recordar cómo su madre hablaba de la esperanza, de los días en que el amor la había iluminado a pesar de la oscuridad que la acechaba. «Mamá, ¿tú estás ahí?», gritó, ahora un grito que resonó como un faro. El viento se detuvo por un instante y el silencio fue tan profundo que su propio aliento parecía ser el único sonido. «¿Mamá?», repitió, su voz más suave entre las sombras. Y entonces,
Como si su invocación hubiera sido escuchada, la sombra tembló, revelando fugaces destellos de lo que una vez fue su madre, una mujer fuerte y valiente, llena de amor. Valentina sintió que la conexión se fortalecía. Mamá, necesito saberlo todo. Necesito que me cuentes lo que realmente pasó. La figura ante ella ahora se retorcía con una resistencia revitalizada, una lucha entre el amor y el dolor eterno. ¿Hay algo que no comprendes?, musitó la sombra, su voz ahora un susurro ahogado por las tormentas. No todo amor es puro, y algunas decisiones astillan el alma. Con cada palabra, Valentina sintió una nueva ola de emociones, la tristeza, el arrepentimiento, la ira, como un torrente que amenazaba con arrastrarla. ¿Podía soportar el peso de los secretos que saldrían a la luz? ¿Qué debo hacer?, preguntó desesperadamente, sin dejar de mirar esa conexión entre la sombra y la luz. Debo liberarte, pero ¿cómo? La sombra pareció vacilar, y a su alrededor los truenos resonaron aún más intensos, como si el universo mismo esperara la respuesta. Tu fe en el amor será la clave, pero ¿estás dispuesta a perderlo todo por la verdad? El silencio se hizo nuevamente presente, pesado, y el tiempo dejó de tener sentido. Valentina supo que debía tomar una decisión, una que definiría no solo su destino, sino el de su madre. La tormenta rugía como un monstruo enfurecido, y la pregunta flotó en el aire, amenazando con tragarlas a ambas: ¿estás lista para perderte a ti misma en la búsqueda de la verdad o quedarte en la sombra? Justo cuando estaba a punto de responder, un rayo iluminó el cielo, y la figura de su madre se reflejó en la distancia, como un eco de un recuerdo perdido. ¿Podría la verdad abrazar su futuro o quebrantar su mundo por completo? La agonía de la elección la arrastraba en un torbellino, y Valentina sabía que el clímax de su lucha estaba cerca, y tendría que enfrentarse a la oscuridad que había acechado su familia por generaciones. La tormenta rugió, y Valentina sintió como el viento azotaba su rostro como si quisiera despojarla de sus dudas. ¿Qué pasaría si al intentar salvar a su madre, arrastrara consigo a Luca, convirtiéndolo en una víctima más de este amor atormentado? El dilema se apoderó de su mente con fuerza, un nudo apretado que le impedía respirar. Mamá, necesito que me digas, por favor, suplicó, dejando caer su mano. La sombra vaciló, y el cielo pareció atender la súplica de la joven, oscureciéndose aún más. Sin embargo, de la penumbra surgieron murmullos, ecos de susurros lejanos. Valentina entrecerró los ojos, buscando en la niebla las figuras sombrías que se formaban. Eran rostros familiares, sus ancestros perdidos en un mar de tristeza, cada uno con su historia de amor trágico. No podemos escapar de lo que llevamos dentro, dijo uno de ellos, su voz llena de melancolía. Estás condenada a repetir el ciclo, Valentina. Debes aprender la verdad de tu sangre. ¿Qué verdad? La pregunta se escapó de sus labios antes de poder contenerla. Sin embargo, ella sabía que estaba destinada a conocerla. La sombra frente a ella lanzó un grito ahogado, como si ya no tuviera fuerza para protestar contra el destino que la ataba. Sudor frío le recorrió la espalda cuando un nuevo rayo iluminó la figura que se desvanecía lentamente, impidiendo que el mar de memoria se lo tragara por completo. Lo que está atrapado necesita ser liberado, pero el amor también puede ser una prisión, advirtió con voz quebrada. Valentina se aferró a la idea del sacrificio. En su pecho latía un fuego de resolución. Si su madre estaba entre este mundo y el otro, quizás podía ser la luz que iluminara su camino. Sin embargo, cada latido de su corazón la enfrentaba a la difícil decisión: ¿sería capaz de dejar atrás todo lo que conocía por un amor que podría no ser suficiente? Luca tomó su mano de nuevo, y su calor le dio un poco de valentía en medio del caos. Sea lo que sea que debas enfrentar, estoy contigo. Valentina sintió un escalofrío. La sensación de esperanza chispeó momentáneamente sobre el miedo, pero el peso de la revelación que se avecinaba aún la mantenía prisionera. Debo hacerlo, dijo casi para sí misma, mientras ajustaba su mirada hacia la sombra de su madre que seguía luchando. No puedo permitir que la historia se repita. De inmediato, un viento feroz sacudió el lugar, levantando sus cabellos y envolviéndolos en una danza frenética. Las figuras alrededor comenzaron a difuminarse y, en un susurro resonante, emergió una voz familiar, un eco de amor que había guardado todo este tiempo. Valentina, escúchame, era su madre, clara y fuerte, aunque su forma se desvanecía en la tormenta. Mi error fue querer protegerte. La verdad es el mayor regalo y la mayor carga.
Debes elegir con sabiduría, pero sobre todo, escúchate a ti misma. Valentina sintió que su corazón estallaba ante la revelación del amor incondicional. La sombra ahora parecía vibrar de angustia y por un instante, Valentina vio un resplandor cálido, una pieza del alma que había estado perdida durante tanto tiempo. Pero ¿cómo podría encontrar ese amor sin dejar atrás su propia esencia? Un trueno desgarrador resonó y las figuras comenzaron a fundirse, como si el tiempo se apretara a su alrededor. Un grito ahogado emergió de las sombras, un eco doloroso que la hizo tambalear. Valentina. Decide ya. Estás a punto de cruzar una línea, el amor y el dolor son caminos entrelazados. ¿Qué estás dispuesta a sacrificar? Reverberó la voz, envolviéndola en una marea de emociones, con el aliento entrecortado y el horizonte temblando ante sus ojos. Valentina comprendió que la verdad que buscaba no estaba solo en el pasado, sino en el presente, en su propio corazón. Pero justo cuando se preparaba para hablar, el cielo estalló con otro rayo, esta vez iluminando una figura oscura surgiendo de la tormenta, una forma robusta y amenazadora que parecía querer devorar todo su paso. Era el aspecto de un peligro desconocido que aún no había enfrentado. ¿Podría este ser el verdadero sacrificio? Todo se había oscurecido, dejándola en un precipicio entre la luz y la sombra, sin un camino claro hacia adelante. ¿Cómo puedo luchar contra lo desconocido? Se cuestionó mientras la tormenta rugía a su alrededor, dejando su vida, sus decisiones, en un balance tambaleante. La respuesta se convirtió en una pregunta infinita mientras una nueva figura se revelaba, robando la atención de Valentina, lanzando un nuevo desafío que haría tambalear la fe que había comenzado a construir. El misterio se intensificaba, y la verdadera batalla apenas comenzaba. Valentina se congeló ante la figura oscura que surgía de la tormenta. Su corazón latía con fuerza, casi saliéndose del pecho. Esa forma robusta, de contornos impredecibles y ojos brillantes como fogatas, parecía un espectro de sus peores pesadillas. La tormenta rugía más fuerte, como si la naturaleza misma se hubiera aliado con ese ente maligno que amenazaba con engullir todo su paso. ¿Qué eres? Logró murmurar, su voz apenas un hilo en medio del estruendo. La figura avanzó, dejando un rastro de sombras que parecía devorar la luz, y en su interior, Valentina sintió una oleada de pánico. Pero también había algo más, una familiaridad que le erizaba la piel. «Soy lo que has olvidado», resonó una voz profunda y grave. «El secreto que llevas en tu sangre». La revelación la golpeó como un rayo. Era como si cada historia familiar, cada susurro en la oscuridad, cobrase vida. «No, eso no es posible. Mi madre nunca me habló de esto», gritó, buscando en su interior ese hilo de confianza que creía tener. «Tu madre ha estado guardando secretos, Valentina. Y ahora esos secretos están a punto de reclamarse a sí mismos. ¿Te atreverás a enfrentarlos?», dijo el ser, mientras se acercaba, haciendo que el aire se volviera denso y palpable. Valentina podía casi saborear el miedo que emanaba de esa figura. Luca, a su lado, tensó su agarre. «No te quedes paralizada, Valentina. Si esto es parte de la historia que tienes que enfrentar, lo haremos juntos», afirmó, aunque su voz temblaba ligeramente. La chica miró a Luca, viendo en sus ojos una determinación que ella misma luchaba por encontrar. Con un profundo suspiro, se alzó, enfrentando a la sombra. «No me puedes asustar. Mi madre me enseñó a pelear». «¿Peleas o cedes al miedo y la desesperación?». El ser esbozó una sonrisa burlona, una mueca que dejaba al descubierto un vacío insondable. «Veamos de qué estás hecha». Una ráfaga de viento las envolvió, como si el universo mismo intentara disuadirla. Pero Valentina sintió el ardor en su pecho, la llama de la valentía. Su madre había lidiado con la oscuridad, y si ella había sido lo suficientemente fuerte, Valentina no podía ser menos. «Voy a desenterrar la verdad que llevamos dentro», dijo, y con cada palabra su voz resonaba más fuerte. «No puedo permitir que el pasado se repita, ni que vuelva a lastimarnos». A medida que el enfrentamiento se intensificaba, la figura oscura comenzó a transformarse, adoptando las facciones de los rostros que Valentina conocía, abuelos, bisabuelos, todos ellos perdidos en sus propias historias de amor y tragedia. La tormenta pareció calmarse por un instante, como si el espacio se abriera a la posibilidad de redención. «¿Ves? Este es el ciclo», gritaron los ecos en conjunto. «¿Qué sacrificio estás dispuesta a hacer?». Valentina sintió un nuevo nudo en su garganta. «Su vida»,
sus deseos, su amor por Luca, todo podría estar en juego. Pero algo resonó dentro de ella, las historias de aquellos que habían luchado antes que ella, un legado de resiliencia que comenzó a tomar cuerpo. De pronto, un grito desgarrador atravesó el aire. ¡Cuidado! Luca, con la mirada fija en la figura que se retorcía, empujó a Valentina atrás. El ser se desvaneció momentáneamente, pero no tardó en volver a emerger, más temible que antes, ahora con una sombra aún más oscura que parecía devorar todos los colores del entorno. Fue entonces cuando el silencio se volvió sepulcral, y Valentina comprendió que el verdadero desafío apenas comenzaba. ¿Podría realmente enfrentar la historia de su linaje sin perder todo lo que amaba? Estaba dispuesta a enfrentar el horror que acechaba en su propia sangre, con determinación renaciendo de su interior, dio un paso hacia adelante. Pero antes de que pudiera actuar, la tormenta hizo un último estallido, revelando un nuevo secreto, una nueva verdad que no estaba lista para aceptar. Valentina, dijo una voz desde las sombras. Recuerda. La tormenta no solo traerá destrucción, también revelará lo que debes conocer o podría llevarte a la perdición. Un nuevo desafío se cernía ante ella, más oscuro y complicado de lo que jamás hubiera podido imaginar. La pregunta pesaba sobre su corazón, ¿podía sobrevivir a la verdad que estaba a punto de descubrir? El viento sopló con furia y la noche se hizo aún más profunda, dejando a Valentina al borde de un abismo lleno de preguntas aún más inquietantes. Y con el eco de esos recuerdos resonando, las sombras comenzaron a abrazarla de nuevo. Las sombras giraron con una danza inquietante, como si se burlaran de Valentina. El miedo la envolvía como una segunda piel, pero había una chispa de desafío en su interior. Necesitaba descubrir la verdad sobre aquel ser que, a pesar de lo terrorífico, le sonaba como un eco familiar. ¿Quién eres realmente?, exigió, su voz resonando en la oscuridad. Sus palabras fueron un baluarte contra el avance del monstruo. La figura se detuvo momentáneamente, su esencia flotando en el viento como una tormenta contenida. Soy tu legado y tu maldición, respondió la voz, ahora cargada de un profundo dolor. Las historias de amor y desesperación que corrían por tus venas han despertado. La tormenta es la puerta a lo que has evitado saber. Pero Valentina no podía quedarse paralizada en su terror. Las facciones conocidas de sus antepasados comenzaron a fusionarse una vez más, cada rostro llevándole a una infancia llena de cuentos sobre amor eterno y decisiones fatídicas. Instantáneamente, los relatos que su madre había compartido comenzaron a cobrar vida en su mente, amores imposibles, sacrificios desgarradores, una suerte que había dejado cicatrices imborrables. Era esa la verdad que debía enfrentar. Te he visto perderlo todo, Valentina, continuó el ser, sus ojos ardían con un fuego antiguo. Has heredado la capacidad de cambiar tu historia, pero antes debes confrontar lo que te han ocultado. Valentina sintió un estremecimiento profundo. ¿Eran las historias de sus abuelos la razón para que su madre hubiera estado tan callada? ¿Era posible que el amor de su familia estuviera entrelazado con la tragedia de sus vidas, repitiendo patrones sin fin? La tormenta siseaba a su alrededor, como si fuera un ser vivo, esperando la decisión que ella debía tomar. Si quieres salvar a Luca, a tu historia, tienes que estar dispuesta a perderlo todo. Las palabras del ser reverberaban, llenas de una insistente urgencia. El sonido del viento parecía acentuar su mensaje, resonando en cada rincón de su ser. No puedo permitir que eso suceda, Valentina declaró, su voz temblando, pero firme. Cada fibra de su ser se negaba a aceptar la idea de sacrificar a Luca, su amor. Pero el eco del ser había sembrado la inquietud en ella. ¿Acaso el amor verdadero no implica sacrificio? ¿Estaba realmente lista para aprender las lecciones de sus antepasados? El viento aulló con más fuerza, arrastrando consigo hojas y recuerdos. Una punzada de desesperación atravesó su corazón. Basta. Te enfrentaré, y no dejaré que tus sombras dominen mi vida. Con cada palabra, el miedo disminuía un poco más, dando paso a una resolución ardiente, pero antes de que pudiera tomar un paso adelante, una figura emergió de la oscuridad detrás de ella. Era una mujer de cabello largo y suelto, con los ojos llenos de tristeza, pero también de una fuerza inquebrantable. Valentina sintió un estremecimiento en su interior. Soy Inés, tu abuela, las palabras flotaban en el aire, cargadas de significado. He venido para guiarte, pero debes estar lista para escuchar. La verdad duele, pero es la única forma de romper la cadena.
Valentina abrió mucho los ojos mientras un torrente de emociones la invadía. Su abuela, el nexo perdido entre su pasado y su presente, estaba frente a ella. Pero Inés no estaba sola. Detrás de ella, vislumbró otros rostros de su linaje, cada uno irremediablemente atrapado en una historia compartida, condición de su sangre. La tormenta se intensificó, y el aire vibraba con una energía que desbordaba promesas de revelaciones turbulentas. La visión de su familia entera, enfrentándose a su propia oscuridad, la impactó. ¿Qué sacrificio estás dispuesta a hacer para liberarte de este ciclo?, preguntó Inés, los ojos fijos en Valentina, como un espejo que reflejaba su propia alma, una pregunta devastadora con un pesado peso. El silencio se hizo abrumador y la tormenta rugió en respuesta, como si el destino estuviera esperando de brazos cruzados. ¿Podría realmente Valentina encontrar la clave para romper con el pasado, o estaba condenada a repetir las tragedias que también conocía? Mientras el viento aullaba, una revelación comenzó a tomar forma en su mente. La respuesta podía estar más cerca de lo que pensaba y quizás, a un precio que nunca había imaginado. Las sombras pulsaban a su alrededor, cargadas de secretos no revelados. ¿Estaría Valentina lista para enfrentarse a la verdad, aunque ésta pudiera romperla en mil pedazos? En sus labios, un nuevo grito se formó, una pregunta que podría cambiarlo todo. ¿Qué tienes que decirme, abuela? La figura de Inés titilaba entre las sombras, como una lúgubre luz en medio de la tormenta. Su mirada penetrante iluminaba los rincones más oscuros de Valentina, y en ese instante, la tormenta pareció calmarse, como si el tiempo mismo hubiera decidido escuchar. Tu madre nunca se atrevió a desentrañar esta verdad, comenzó Inés, su voz un susurro que danzaba en la brisa, porque sabía el precio que se debía pagar. Valentina sentía cada palabra como un puñal, hiriendo viejas heridas que creía cerradas. Esta cadena de sufrimiento es un eco que persiste. Pero tú tienes la fuerza para romperla, Valentina dudó. Una parte de ella quería aceptar, quería creer. Pero otra parte, esa que había crecido escuchando las historias trágicas de su familia, temía las consecuencias de esos secretos. ¿Y si la verdad resultaba más dolorosa de lo que había imaginado? ¿Qué sabes de mi madre? ¿De su historia?, preguntó, su voz casi un murmullo. La lluvia comenzó a caer, lentas gotas que parecían marcar el tiempo, cada una un segundo robado. Tu madre siempre creyó que el amor podía protegerte, contestó Inés. Pero el amor, Valentina, a veces es una prisión. Las palabras parecían cargar con la tristeza de generaciones. Fue el amor de tu abuela el que hizo que todo se repitiera. Mi historia se convirtió en la suya, y ahora, es la tuya. Desearía poder ocultar su confusión. Un nudo se formó en su garganta, apretando con cada frase que Inés lanzaba al aire. ¿Cómo puedes decirme esto? ¿Qué tipo de amor se convierte en maldición? Una historia de sacrificios y de promesas no cumplidas, dijo Inés. El amor que no se expresa, el que se guarda como un secreto. Fue el amor por tu padre, Valentina, el que nos condujo por este laberinto. El nombre de su padre resonaba en su mente como un eco lejano. Valentina nunca había conocido a ese hombre, y sin embargo, su ausencia siempre había dejado una sombra alargada sobre su vida. ¿Qué quieres decir? ¿Mi padre fue parte de esto? Inés asintió, su rostro marcado por el dolor de años. Sí, pero su camino lo llevó a escoger el silencio. No por amor a ti, sino como una forma de protegerte. Aquella decisión selló nuestro destino. La tormenta hirvió a su alrededor, pero el verdadero tormento estaba en el interior de Valentina. ¿Qué tengo que hacer?, exigió, su voz más fuerte que el aullido del viento. No quiero ser un peón más en este juego. Debes desnudarte ante tus verdades, enfrentar lo que temes. Solo así podrás romper la maldición, dijo Inés, su expresión grave y decidida. Tú tienes el poder, pero primero debes recordar. Cada palabra de su abuela parecía un conjuro, un llamado a lo profundo de su ser. La lluvia se intensificó, y Valentina sintió el frío calar en sus huesos. ¿Recordar qué?, preguntó con voz entrecortada. Una pregunta que la llevaría a explorar lo que había estado oculto incluso para ella misma. Los secretos de nuestro linaje viven dentro de ti. Deberás visitar los lugares donde nuestras historias se entrelazan, hablar con los que conocen la verdad, y descubrir la razón por la cual este amor se convirtió en prisión. Valentina miró a su alrededor.
La tormenta parecía cobrar vida, arremolinándose en torno a ella, un reflejo físico del caos que ya habitaba en su pecho. La verdad puede destruirme, ¿lo entiendes? Quizás, respondió Inés. Pero también puede liberarte. En aquel momento, el viento se calmó, y Valentina sintió que algo dentro de ella giraba. ¿Estás lista para romper la cadena?, preguntó Inés con firmeza, llenando el aire de una tensión palpable. Valentina respiró hondo, una decisión formando en su interior. Estoy lista. Pero ¿y si al final esto solo trae más dolor? Los caminos hacia la verdad son inciertos. Y a veces, Valentina, solo el dolor puede llevar a la redención. Mientras su abuela hablaba, la tormenta rugió de nuevo, un grito desgarrador y poderoso. En ese instante, Valentina supo que no había vuelta atrás. Se dio cuenta de que el amor, aunque complejo, podía ser también su salvación. Pero, ¿a qué precio? El aire se llenó de posibilidades inquietantes. Valentina miró a Inés, preguntándose si realmente estaba lista para lo que venía. Las sombras comenzaron a danzar de nuevo, ansiosas por recibir las respuestas que estaban a punto de liberarse. Abuela, ¿qué debo hacer primero? La pregunta resonó en la noche, esperanzada y temerosa a la vez, una mezcla de determinación y pánico. Inés le sonrió, pero sus ojos eran serios, reflejando el peso de la historia que a punto de desplegarse ante ellas, y las sombras a su alrededor parecieron intensificarse, casi expectantes. La respuesta de Inés quedó atrapada entre sus labios. ¿Sería lo que Valentina necesitaba para cambiar su destino, o el primer paso hacia una oscuridad aún más profunda? Valentina respiró hondo, como si el aire a su alrededor estuviera cargado de responsabilidad. La tormenta había comenzado a calmarse, y la figura de su abuela parecía centellear en la penumbra, un faro de esperanza en medio del caos que le rodeaba. Hay un lugar sagrado, un olvido escondido en la montaña donde nuestras historias se tejieron, dijo Inés, su voz clara y firme, atravesando aún el eco de la tormenta. Allí encontrarás las respuestas que buscas, y tus sacrificios podrán cambiar el curso de nuestra historia. La determinación de Valentina se avivó como una llama cuando escuchó esas palabras. Había pasado toda su vida enfrentándose a sombras, pero ahora tenía una dirección, un propósito claro. ¿Cómo puedo llegar hasta allí?, preguntó, su corazón latiendo con fuerza. Camina hacia el amanecer, donde el río besa la tierra. Solo el amor puede guiarte. Suéltate, Valentina, déjate llevar por las memorias de tus ancestros. Allí, los secretos de la cueva se desvelarán, y el poder de la verdad te acompañará, explicó Inés, su figura comenzando a desvanecerse entre susurros oscuros. Valentina sabía que el momento de elegir había llegado. Miró a Luca, sintiendo su cercanía y apoyo. Juntos, declaró ella, y él asintió, tomando su mano con firmeza a medida que ambos se adentraban en la noche que quedaba. La lluvia dio paso a un silencio inquietante mientras se dirigían al río. Cada paso reverberaba en el suelo como un eco de las decisiones pasadas y futuras, mientras Valentina sentía en su interior una conexión latente que la unía a cada paso de su historia familiar. El amor tenía que ser más que un sacrificio. Tenía que ser un compromiso para liberar a su madre y a todos aquellos atrapados por el dolor. De repente, el río apareció ante ellos, sus aguas claras reflejando el cielo estrellado. Pero no todo era paz. Las sombras comenzaron a danzar en la superficie, recordándole a Valentina la lucha que se avecinaba. «Está aquí», murmuró Luca. Es el momento. Con el corazón palpitando, Valentina dio un paso hacia el agua. Las sombras se arremolinaron, y la voz de su madre resonó en su mente, cada palabra un recordatorio del amor que había perdido. «Valentina, debes ser valiente. Verás lo que temes, enfrentarás lo que no has querido aceptar», resonó su eco. Expandió su mano, y el agua agitó la superficie cuando se adentró. Una oleada de recuerdo la envolvió, risas, luces de una fiesta, el aroma de la comida que su madre preparaba, todo imbuido con un amor cálido. Un nudo se formó en su garganta y lágrimas ardieron en sus ojos. «Te traeré de vuelta», susurró, sintiendo la fuerza de la conexión en su interior. Los recuerdos se desvanecieron y una bruma espesa emergió de las aguas. Valentina sintió que una figura se dibujaba a su alrededor, el reflejo de su madre. «Mamá», gritó entre lágrimas. La figura sonrió, pero había tristeza detrás de esa sonrisa. «Valentina. Has llegado lejos, pero aún queda un paso más.
Debes enfrentarte a la verdad que he guardado. Su madre habló, el eco de su voz llevándola hacia un remolino de emociones. Para que yo, y todos los que han amado y perdido, podamos finalmente hallar la paz. Valentina sintió una conexión poderosa con su madre. He enfrentado las sombras, he encontrado a mi abuela, sé que el amor puede salvarnos. Las palabras salieron con fervor, mientras se armaba de valor. Voy a romper este ciclo, y te prometo que serás libre. Pero antes de que su madre pudiera responder, las sombras emergieron, tomando forma y girando a su alrededor. Eran figuras retorcidas de sus ancestros, sus ojos vacíos y sus sonrisas amargas. ¿Quieres realmente conocer la verdad, Valentina? El precio es elevado, los rostros familiares se acercaron, pero ahora no solo parecían sombras, sino ecos de pasiones tergiversadas. Ella sentía el dolor, la angustia, cada sacrificio que habían hecho, y una revelación le atravesó: el amor verdadero es también un acto de valentía. No cruel ni trágico, sino uno que enseña y redime. ¿Estás dispuesta a perderlo todo? Resonó la voz de la sombra que antes había replicado su temor. Valentina miró a Luca, a su madre, y tomó una decisión. No puedo perder a los que amo por la incertidumbre del pasado. Pero tampoco puedo permitir que esas sombras dominen nuestras vidas, gritó, haciendo frente a la verdad de su existencia. El aire vibró a su alrededor, y la figura de su madre brilló como un destello en medio de tormentas. Valentina, recuerda. Tu valor para enfrentarte a lo que ha sido es la clave para liberar lo que será. Ya no más sombras, resonó en su mente. Voy a romper esta cadena para siempre, exclamó Valentina con fuerza. Un poder surgió dentro de ella, uniendo todos sus sentimientos, y se encaró con las sombras. No permitiré que nuestro amor se convierta en dolor. El pasado puede informarnos, pero no dominarme. Con esas palabras, las sombras se retorcieron en agonía, mientras el agua del río comenzó a transformarse, la oscuridad se disolvía poco a poco. Las figuras de sus ancestros fueron envolviéndose en luz, una luz que no solo era de expiación, sino de amor y esperanza por finalmente dejar ir lo que ya no servía. Valentina sintió que se desataban los hilos que la ataban a un ciclo sin fin, el aire se volvió más ligero, y el peso en su pecho comenzó a disiparse. Su madre sonrió, y con su imagen finalmente liberada, la luz se irguió en el río, aportando paz al grupo de almas perdidas que había esperado tanto tiempo por esto. Las sombras que antes pretendieron asustarla comenzaron a desvanecerse, como un eco del pasado que finalmente hallaba su descanso. Las luces del pueblo comenzaron a brillar de nuevo, los ecos de la tormenta se convirtieron en susurros cálidos, y el amanecer asomó en el horizonte, trayendo un nuevo día colmado de esperanzas renovadas. Valentina miró a su alrededor, amaba a Luca, pero también había aprendido a amarse a sí misma. Aunque nunca fue fácil, había encontrado la verdad que la había liberado. En aquel instante, mientras el sol empezaba a brillar y las sombras se desvanecían, supo que el ciclo estaba completo. Su familia estaba libre, y en su corazón, llevaba un amor que nunca se apagaría. Ese amor se extendería, florecería y siempre los acompañaría. Ahora es tu momento. Necesitas suscribirte ahora a este canal para que no te pierdas las próximas historias exclusivas. Dale like ahora para alimentar el algoritmo y que más personas puedan unirse a esta maravillosa comunidad. Llena la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre este final, quiero escuchar todo lo que piensas. Y comparta instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conexión mágica. Este es el momento de mostrar tu apoyo. No esperes ni un segundo más.